no sé cómo decirles esto, pero ya me he leído todo el Brian, todo el Webtoon Canvas. La verdad que me ha decepcionado bastante. Los primeros capítulos cuando lo leí se veían bastante buenos, se veía una obra bastante prometedora, pero me ha decepcionado mucho. Me ha decepcionado que me quedé en la mejor parte, carajo, qué buena serie. Qué besto, shonen, qué increíble está, la verdad que lo disfruté de principio a fin, no tengo otra cosa más que decir. Lo he disfrutado de principio a fin, la verdad, qué serie tan buena, qué buen Webtoon Canvas. Hacía tanto que no veía una serie que me gustara y que me atrapara tanto. Literalmente, en una noche me aventé más de 40 episodios, no podía parar de leer. Y Dios mío, se quedó en la mejor parte. O sea, lo hicieron original en la mejor parte. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de la serie, de qué es lo que esperamos, ya que en 2 días, pues esta serie va a empezar a ser original. Como sabrán, ya está anunciado para el 30 de junio que se estrene en Webtoon la serie esta, que esperemos que le dé un aire fresco a Webtoon. Puede ser el principio de un nuevo inicio, de una serie que marque un antes y un después en Webtoon español. Y bien, gente, voy a hablar un poquito por encima. Si no has leído el Brian, te invito a que corras a leerlo de una vez, ya que normalmente cuando hacen un Webtoon Canvas, lo hacen original, siempre borran el Webtoon Canvas que tenían antes. Aprovecha estos días para pasar a leerlo rápido porque, bueno, tendrás que esperar mucho si quieres ver cómo avanza esta historia. Principalmente el Brian abarca 3 arcos. Yo lo voy a dividir en 3 arcos. Considero que es el arco del inicio, que es el del ingreso a los exámenes, el arco del autobús y el arco del motel o hotel, que es donde se quedan a dormir ya al final. La historia mantiene una estructura muy parecida a Tower of God. De hecho, se siente mucho la esencia, pero a la vez tiene toda la, digamos que es la inversa de Tower of God. Es una especie de One Punch Man, una especie de parodia de no tan solo del mundo de Latinoamérica, sino también de los shonen y de los Webtoon Canvas que hayan tenido que ver con este género, y lo hace bastante bien. No es una serie que innove o que traiga algo distinto o que traiga algo nuevo a la, digamos, al mercado, pero logra, sobre todo es una serie que está muy bien hecha para latinoamericanos. Yo como latinoamericano me sentí súper identificado con todas las referencias, dichos, frases, enemigos, todo lo que hace en un ritmo de vida muy particular y muy característico de la TAM. Desde la violencia, la cuestión de las mamás luchonas, la cuestión de que hay que sobrevivir en familias muy numerosas, que suelen ser casos, a lo mejor ya no tanto de nuestra época, pero eran muy tradicionales de acá, o por lo menos en ciertas zonas, en cada país de Latinoamérica en general, existe una situación así. No es, tampoco hay que decir que toda Latinoamérica es así, pero identifica bien a ciertas secciones de ciertos países, sobre todo zonas muy marginadas, ¿no?, de la sociedad. Entonces, la historia empieza así, empieza con una presentación, digamos que el elegido, una especie así del Mesías, pero a la inversa, ¿no? Hijos con mamás luchonas, porque aquí pues todas las mamás son luchonas. En una parte presentan que es raro tener un papá, de hecho marginan al que tiene un padre, o está muy marcado el hecho de que los padres están hechos solamente para que tengan los hijos y se pierdan, ¿no? O sea, una onda así, no me acuerdo en qué episodio está eso, pero igual la serie está simple y sencillamente increíble de principio a fin. Ahora, si no has visto la serie, voy a empezar a hablar de los spoilers, voy a tratar de adivinar, de platicar un poco de qué es lo que pueda pasar una vez que la serie se vuelva original, y voy a platicar un poco por encima de lo que trataron los 3 arcos que vimos en el Webtoon Canvas, que llega hasta el episodio 73, 74, no recuerdo más exactamente, y por qué considero que es una muy buena serie. Está muy bien escrita y muy bien dibujada. Es una serie bastante prometedora, como dije anteriormente, y lo sostengo todavía. Le tengo fe para que se convierta en un referente del shonen latino.
Primeramente vamos a hablar de la concepción de los primeros episodios. Irónicamente, no es necesario que nos presentan mucho el mundo en el que viven, porque no nos están construyendo ni nos están inventando un mundo, ni nos están inventando una ciudad. Sencillamente nos ubican en un lugar parecido a Latinoamérica. De hecho, el lugar se llama Latinoamerium, que al fin de cuentas es una referencia a Latinoamérica. Y la serie está más centrada, no pierde el tiempo en presentarnos el mundo, cómo es, cómo se trabaja, porque nosotros como latinoamericanos pues ya conocemos, ya tenemos la esencia de eso. Así que la serie se centra más en el hecho de presentarnos a los personajes, a su entorno, a todo lo que está alrededor de ellos, su forma de pensar, su forma de vivir. No es una serie que se centre en su mundo. Aquí algo muy curioso, porque conforme vas avanzando en la historia, por lo menos en el primer arco, yo llegué a pensar que el Brian era un personaje que estaba mal de la cabeza desde un principio, ya que vemos cómo, pues, digamos, lo que le hace a sus dos amigos no tiene nombre. Sus dos amigos del principio, cuando encuentra la navaja. Y después vemos cómo el personaje, pues, va como teniendo esta caracterización tonta de que es el típico chico tonto, y hasta puedes llegar a pensar que es un bonachón y que solo lo hace por lo de robar, y todo eso todo lo hace por cuestiones culturales en las que ha crecido, pero realmente es una persona buena de corazón. Bueno, esto en el arco del motel o del hotel, no, si no mal recuerdo, nos demuestran que es todo lo contrario. Esta parte donde nos demuestran la verdadera personalidad del Brian me voló la cabeza. Y bueno, avisé que iba a haber spoiler, así que iré hablando un poquito de cada personaje y de cada situación de manera así brincada. Lo primero que quiero destacar es lo bien desarrollado que está el personaje. No es ni siquiera el Brian, no es un antihéroe, no es un héroe, mucho menos un héroe. Es realmente el villano. Hasta el momento, a como me han planteado la serie, hasta donde llegaron los episodios, el Brian es el villano de esta serie y a la vez es el prota. No he visto series, por lo menos en el género shonen, a lo mejor en algún seinen sí, pero en el género shonen no me ha tocado ver una serie donde el personaje principal sea un cabrón de primera mano. Por lo general son o muy nobles, o muy débiles, o muy tontos, o son muy mancos, muy malos cuando van empezando, tipo Naruto, y van mejorando, o son fuertes con un entrenamiento anterior, pero les falta mucho por mejorar, como Luffy, o son súper débiles, pero tienen tan buen corazón que manejan un poder interior que ellos no conocen, tipo Bam de Tower of God, o son inocentes y no saben bien lo que hacen, como Gon. Entonces, en general, el personaje shonen de una historia principal de ese tipo suele ser más noble, más heroico. El Brian, no. El Brian es el personaje más cabrón que he conocido en la historia. Hablo y específicamente del mundo shonen. Es increíble la personalidad que le han investido a este personaje en sí, el cómo trata con sus amigos, el cómo se relaciona en su mundo y cómo está realmente el tipo mal de la cabeza. Primeramente que nada, y de hecho si analizamos profundamente esta serie, no sé si los creadores de esta serie lo hicieron a propósito, pero el Brian es lo contrario a Tower of God. ¿En qué sentido? El Brian es todo lo contrario en cuanto a personalidad de Bam. Y la chica que conoce, ya cuando empieza a hacer lo de los exámenes, esta chica Luz, es todo lo contrario a Rachel. Que bien, si no has visto Tower of God, te voy a spoilear un poquito, así que igualmente ponle pausa y vete a ver Tower of God y ya luego hablamos. Bueno, pues si has visto Tower of God sabrás que Rachel es una sádica hija del demonio, enferma, loca y manipuladora. Bueno, aquí es al revés. El Brian es el que está mal de la cabeza y Luz viene siendo la luz, irónicamente, de esta serie. Podríamos decir incluso que a lo mejor pudiera ser la prota verdadera, o sea, la heroína verdadera, pero
ese papel creo que se lo lleva la siguiente personaje. Jenny para mí es realmente la verdadera prota de esta serie. Aunque la historia está enfocada en el Brian, Jenny ha sido el personaje con mejor desarrollo y el personaje más completo de todos. Hablo tanto de manera cuerda como todos los sentimientos alrededor. El desarrollo que tiene esta chica es excepcional. Desde cómo la pintan como una niña cruel, envidiosa, malévola con su propia hermana, cuando ella no le hizo absolutamente nada, simplemente por esa rivalidad de hermanas que suele ser muy común, digamos, entre las familias, ¿no? Y cómo después ser tutora de esta chica, este examen de admisión que se desarrolla un poco lo que se cuenta un poco en el arco del motel, y pierde la vida la chica a la que estaba entrenando cuando ve como el Brian la mata así como si fuese nada, y el desarrollo del personaje anclando los sentimientos que tenía hacia la hermana y poniéndolos en la chica y sintiendo ese dolor y ese remordimiento por lo que pasó, y cómo ve reflejada en Luz, y trata de evitar todo lo que vivió anteriormente y volverlo a pasar por culpa del Brian. Creo que en gran manera es el personaje que más me ha gustado en su forma de ser, en su desarrollo de personaje. Está súper bien construido y para mí es la verdadera protagonista del momento, aunque no creo que desenvuelva un papel tan protagónico en un futuro, o quizás sí, no lo sé. Pero bueno, ahora hablemos del Kevin. El Kevin probablemente sea el personaje menos desarrollado del momento. Parece estar ahí nomás como una especie de rival para el Brian, pero tiene un gran misticismo por la fuerza y la potencia que le han entregado. Recordemos que el Kevin nos ha sido presentado simplemente como la única persona que ha podido derrotar al Brian alguna vez. Entonces, ya cuando vemos la capacidad de fuerza y de poder y la capacidad de maldad que tiene el Brian en los capítulos, en el desarrollo del arco del motel, el personaje tiene una nueva fuerza, tiene una nueva sustancia, porque simplemente era como alguien que estaba ahí como para hacerle frente al Brian, para que hubiese alguien que lo pudiera frenar en algún momento. Sin embargo, aunque no hemos visto mucha de su personalidad, que parece ser una persona seria, que tiene su sentido del humor muy seco, que sí tiene un sentido del humor, que parece una persona bastante clara en lo que quiere, no parece ser un criminal o una persona que esté mal en sus pensamientos, sino parece un personaje muy centrado y muy enfocado en lo que quiere. El Kevin por lo menos siento que va a ser un personaje de mucha importancia en algún momento, ya cuando pase o cuando llegue a pasar o desarrollarse estos arcos. Y Luz, bueno, Luz viene siendo como ese personaje, como dije en un principio, es todo lo contrario a Rachel si lo comparamos con Rachel de Tower of God. Es ese personaje noble, que tiene buenos ideales y que viene de un pasado, de una familia muy distinta a las demás. Recordemos que de momento Luz es el único personaje de la serie que sí ha tenido un padre. De hecho, ella guarda con mucho tesoro un reloj que le da a su papá y lo guarda con mucho cariño y mucho entusiasmo. Y comentar, bueno, que básicamente en los últimos episodios nos dan un flashback de lo que vivió con su papá, que nos presentan como una especie de pastor o sacerdote cuando pelea contra un montón de monstruos o demonios, que de hecho invoca un versículo que es el Salmo 23:4, ¿no? Que dice: aunque ande en un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿no? Esa escena, Dios mío, los colores está súper bien dibujada, la verdad que me dio un orgasmo visual, no voy a decir mentiras. Y bien, como digo, la serie, si se dan cuenta, a lo mejor el único defecto que tiene es que en ninguno de los tres arcos nos construyen bien el mundo en el que están. Nunca nos hablan de cuál es la organización, quiénes son los administradores, si hay algún rey, cuál es el objetivo de llegar hasta arriba. Nomás sabemos que las personas que no logran, digamos, pasar las pruebas, quedan marginados en el mundo del Latinoamerium. Quedan así como marginadas, como rechazadas. Entonces es como cultural tener que pasar esas pruebas sí o sí.
pero no sabemos ni el por qué, si consiguen fama, gloria, si consiguen riqueza, poder, si se vuelven presidentes, si no sabemos cuál es el porqué. Entonces el mundo no está cero construido. No obstante, se ve que está la base, está bien fundada. No lo veo esto como un error. Volviendo al ejemplo de Tower of God, ya sé que insisto mucho, pero en Tower of God es al revés. Nos ponen el mundo, nos construyen el mundo, construyen el por qué la gente quiere escalar, cuáles son los sistemas de poder, quiénes son los que administran, quién está hasta arriba en la torre, qué pasa entre más subes, ¿no? Aquí simplemente no, está más enfocado a los personajes, al ambiente, o sea, el desarrollo de los personajes poco a poco va construyendo el mundo. Hablando un poco ya de este próximo 30 de junio, donde ya se va a poner como original el Brian, voy a tratar de adivinar un poco los cambios que pudieran suceder al momento de haber editado, haber cambiado la serie para original. Primeramente, pues el dibujo. Los primeros episodios, aunque el dibujo es bastante bueno, se nota un poquito, hay unos errores en los trazos, todavía como si fuera un borrador. Obviamente va mejorando, pero por ejemplo todo lo que es la saga desde que sale de su casa hasta que va a hacer los exámenes de admisión, el nivel de dibujo se nota que lo hizo otra persona. No sé si lo hizo Mayalex, pero se ve muy el estilo como si fuera cómic de vida cotidiana. Se ve muy parecido a que si fueron dibujados para un cómic de vida cotidiana, al estilo Mayalex. Entonces abusa demasiado de ciertas escenas como las que son los acercamientos a la cara para contar los chistes, los rostros. Utiliza mucho ese tipo de viñetas abusando para lo que es un webcomic de shonen. Pues no queda, ¿no? Supongo que van a mejorar ese episodio y probablemente creo que los episodios ya en el webcomic original van a ser un poco más largos, vayan a meter un poco más de escenas. No creo que lo vayan a dejar así de corto, un poco más a lo mejor de interacciones entre los hijos y la mamá, que el personaje de la mamá es otra cosa de la que no he hablado, que se ve que es otro personajazo, tanto la mamá como los hermanos del Brian. A lo mejor hay un poquito más de interacciones, a lo mejor hay un poquito más de interacciones en el barrio y en las cuestiones ya del primer examen, sobre todo el primer arco que estaba un poco flojo en cuanto a cómo está construido los episodios. Fuera de ahí, pasando ese primer arco, creo que toda la serie ya en el Webtoon Canvas va a tener cambios muy mínimos. No creo que vayan a hacer cambios argumentales, simplemente va a ser detalles de dibujo, de escenas y detallitos así. Pero el primer arco sí creo que va a cambiar bastante en su estructura, obviamente sin perder su esencia, y lo que son los siguientes 2-3 arcos, que es tanto el arco del autobús, que el arco del autobús está buenísimo también. La historia del conserje es otra historia que habría que hacer un video completo para hablar de él. Y bueno, quién sabe, a lo mejor este canal se convierte en un fanatismo por esta serie, analizando cada uno de los personajes y cada una de las cosas que suelen pasar. ¿Por qué no? Si hay canales para Naruto y hay canales para One Piece, ¿por qué no haber un canal para el Brian, no? Entonces, pues, ya saben, gente, la verdad que qué bárbaro. Hacía tanto que no leía un webcomic que me gustara tanto. O sea, de verdad, hacía tanto que no leía un webcomic que me gustara tanto. Y tengo las expectativas muy altas. Vamos a estar al pendiente de esta serie. Lo voy a leer en directo el 30 de junio. Para estar pendiente aquí en el canal. Ya saben que estoy haciendo streams cada vez que puedo. Normalmente como a las 7, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Estoy dibujando un manga y a veces también me voy a estar poniendo a jugar videojuegos, ya sea League of Legends, Valorant o algún juego de campaña que me pueda conseguir por ahí para estar compitiendo con ustedes, platicando de cuáles son las series que más les han gustado, consejos sobre cómics, mangas y demás, ¿no? Mi gatita les manda saludos. Yo me despido, espero que disfruten de su día. Hasta la próxima, autores y lectores de cómics.